replicar la experiencia que reditúa hoy en cientos de jóvenes músicos en el Paraguay. Sus descubrimientos acerca del himno nacional, como hablábamos recién con el maestro Rubén Orué, constituyen un hallazgo muy trascendente y marcan un hito histórico en la investigación musical, no solo de nuestro país, sino la región y el mundo. Así es que le damos también la muy cordial bienvenida al maestro Lito Barrios y ya lo invitamos a disertar. Adelante, Lito. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por las palabras y saludos a todos. Bueno, antes que nada me gustaría saber un poco los que están aquí presentes, si son músicos, si se dedican a la música, etcétera, para tener una idea ya y ir entrando en los temas. El maestro Jorge Eduardo Gamarra, que es un investigador del ámbito de las ciencias sociales y es también músico, está presente. Genial. La licenciada María Eugenia Ayala es comunicadora y entiende bastante también del tema musical. El maestro Rubén Orué tiene una formación muy completa en antropología, ciencias sociales, humanidades. Esas son las personas que estoy viendo. Y si alguien quiere mencionar un poco sus antecedentes, como Carolina Balcázar y Antonella Colmán, María Quintana, están cordialmente invitadas a referirse un poco a sus conocimientos, a su formación, a su perfil. No sé si nos están oyendo. Muy buenas noches, maestro Lito Barrios, un placer saludarte. Igualmente. Profesor Alejandro Méndez, un placer también. Y saluda a Carolina Balcázar, de chiquitita también violinista. Ya nos hemos cruzado en algún momento, maestro Lito, con las orquestas de la ciudad de Encarnación. Ya. Que como jefa de difusión cultural del rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa. Y un placer. Genial. Poder verte y poder escuchar este tema muy importante que es lo del himno nacional paraguayo. Genial. Bueno, voy a empezar hablando de, a ver, cómo surgió este tema, esta investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabíamos del himno nacional? Teníamos una historia o una historieta al respecto de cómo surgió el himno nacional, que nosotros cantamos hoy, ¿verdad? Esa historia, bueno, en el libro está absolutamente todos los recortes periodísticos, todo acerca del himno nacional. Esa historia publicó Cavedani, Luis Cavedani, un músico italiano que vino del Uruguay en 1874. Y él escribió acerca del origen del himno nacional. Y es lo que nosotros conocemos de esa historia de que don Carlos estaba buscando un himno y acudió a la pluma del poeta que escribió el himno uruguayo, perdón, el himno argentino. Él le pasó muy caro, y entonces de eso se enteró Acuña de Figueroa y entonces le obsequió a don Carlos y don Carlos en retribución le obsequió unas arrobas de hierba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso escribió Cavedani publicó en el 2 de junio de 1902. Y a partir de eso, 2 días después, y también hablaba de que el compositor de la música era de Balí, un húngaro que vivió en Uruguay, ¿verdad? 2 días después, el 4 de junio de 1902, también en el periódico El País, le retrucan a Cavedani y le dicen datos falsos.
falsa es la observación hecha por el señor Cabedaña en cuanto al origen del himno patrio se refiere. Ni llegamos a comprender el móvil que guiara al referido señor para hacer una relación sumamente inverosímil. El señor Cabedaña fue el primero que adulteró la música del himno y ahora también pretende, y también ahora el primero y tal vez el único que pretende negar la legítima paternidad que le corresponde al maestro Francisco Dupuis sobre la música de nuestro bello himno. Conste todo nulo. Esto se dio en 1902. Después de eso, años siguientes, se siguió hablando del tema y discutiendo al respecto de quién había compuesto la música y por qué no se puede cantar, cómo se canta, etcétera, etcétera, cómo se canta el himno, etcétera, etcétera. Tapas de periódicos, inclusive se discutían músicos como Remberto Jiménez y Juan Max Boehner, por tapa de periódicos se seguían discutiendo en los años 1956 y seguía la discusión acerca del himno. Nosotros como músicos sinfónicos teníamos una vaga idea al respecto de qué es lo que pasó, ¿verdad? Yo recuerdo Diego Sánchez y otros músicos también buscaron el origen del himno y, por ejemplo, habían encontrado una partitura de un tal Damaris, ¿verdad? Y que había un compás diferente y que otro tenía un compás. Entonces, esa historia de que se había adulterado era por una cuestión de un compás o medio compás, etcétera, etcétera. A lo que yo relacioné esto y dije, no puede ser, no puede ser que por un compás estemos discutiendo eso, ¿verdad? Entonces, también sé del decreto del 12 de mayo de 1934, en el que figura letra de Acuña Figueroa, obviamente, y música de autor desconocido, reconstruida por Remberto Jiménez. Yo, al tener en mi poder el libro, álbum de los toques más populares del Paraguay, editado en Buenos Aires en 1877 por Luis Cabedañi, me encuentro con que ya estaba esa partitura del himno que decía Canción Nacional en el libro de Cabedañi. Por lo que también encuentro partituras de Pellegrini, que Pellegrini es anterior a Remberto, y ya él había compuesto, o sea, arreglado para el himno nacional. De hecho, el arreglo que hoy se canta es prácticamente el mismo que ya había escrito Pellegrini. Por ende, esa supuesta reconstrucción yo no me creí, ¿verdad? Entonces no hubo una tal reconstrucción de Remberto Jiménez al respecto del himno. ¿Qué es lo que hizo Remberto? Es conseguir que su nombre quede en la posteridad con respecto al autor de la música del himno nacional. Reconstruida por él y listo. Pero estamos hablando, él consigue en 1934 y en la partitura de Cabedañi ya era de 1877. Entonces entré en el mundo del himno nacional de lleno, totalmente. Lo primero era ir buscando datos que refuten algunas cosas. Por ejemplo, tenía yo una tesis. Y mi tesis o hipótesis realmente era de que la música que cantamos hoy no se cantaba en la época del Mariscal López. Esa era mi hipótesis. ¿Por qué? Yo encuentro en archivos del Brasil documentos que hablan de la época de la guerra y dicen: los paraguayos cantan su himno con enérgico fervor, patriotismo, una energía, o sea que era una cosa así, vamos a decir, muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo decía, este himno que nosotros cantamos hoy
yo no estoy encontrando ese enérgico, o sea, esa energía que dicen los brasileros que los paraguayos cantaban, ¿verdad? A los pueblos, es solemne, pero no enérgico, ¿verdad? Entonces, ese dato muy importante, aparte otros datos interesantes con respecto a la música en la guerra. Recuerdo que los brasileños se lamentaban de la muerte del director general de las bandas militares del Brasil en la segunda batalla de la Triple Alianza. Y dicen ellos, la música ya no fue la misma a partir de que le habían matado a ese director de las bandas militares. ¿Qué significa eso? Era una estrategia de guerra ir contra el que pone la música. ¿Por qué? Porque las batallas se libraban con música. Las batallas se libraban con música y inclusive, dicen los brasileños, al final de las contiendas, las propias bandas, entre bandas brasileras y paraguayas, se peleaban a clarinetazos, a trompetazos, ¿verdad? Es un dato interesante para tener en cuenta de que la música era muy importante en la guerra. Vamos un poco antes. Yo estaba ya muy fortalecido con respecto a que la música del himno nacional no era la que nosotros hoy cantamos. Pero me encuentro, por ejemplo, con las cajitas de Madame Lins. Ustedes conocen una historia, o ya ahora una historieta, al respecto de unas cajitas de música de Madame Lins, en la que, bueno, ella escuchaba y los soldados bailaban, qué sé yo, ¿verdad? Esa cajita, ¿por qué esa cajita? Porque una de las cajitas tiene tan, 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 clink, clan, 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 clan. ¿Ok? Tiene esa música. Por ende, en la época de Madalí, entonces estaba escuchando el himno nacional como nosotros conocemos, ¿verdad? Y yo tenía que refutar eso, porque no puede ser, para mí no puede ser, ¿verdad? Entonces hice algo que nunca nadie había hecho, que es, aparte del himno, que tenía ese rollo, no sé si conocen las cajitas musicales, son unos cilindros que tienen unas puntitas salientes y hay una peineta que le toca, entonces al darse vuelta va sonando la música, ¿verdad? Hice algo que nunca nadie había hecho, que es investigar qué tiene además de el himno nacional esta cajita. Y me encuentro con, por ejemplo, obras de Strauss compuestas en 1882, por ejemplo, o 1887. Entonces, ese rollo donde está la música del himno no es de la época de Madame. Entonces, refuto eso, ya saco como se dice, de la esfera, digo, inclusive en el libro le llamo, soy un poco sarcástico a veces, las cajitas del futuro, ¿verdad? Porque eran cajitas de 30 años después, pero la caja en sí tenía un número de fecha que decía 1863, ¿verdad? Entonces, bueno, pero la cajita de madera puede decir eso, pero el contenido era lo importante. Entonces, refuto también al respecto de la cajita de música de Madame Lins, que no era de Madame Lins, que no era de la época de Madame Lins. ¿Y cómo surgió esa cajita? Yo conozco bailes que se hicieron con respecto a ese tema de la música de salón de la época de López, etcétera, a partir de esas cajitas de música. Esa cajita de música trajo a la palestra Concepción Leyes de Chávez. Concepción Leyes de Chávez era muy amiga de Juan Max Boetner. Juan Max Boetner era en ese entonces contrario a Remberto Jiménez.
y Roberto se abrogaba la paternidad prácticamente del himno nacional, y Bohende decía, no, el himno ya era antes así, inclusive acá está la cajita. Entonces, con ese pretexto aparece la cajita de música, y después ya otros utilizan, como Sarán, etcétera, que ya hace mucho ruido, mucho negocio también con eso de bailes de salón de la época de Lynch, pero son posteriores a Manuel Lynch. Entonces, entro también, investigo al respecto de quién había escrito algo al respecto del himno nacional. Y el único, aparte de mi libro, había sido el hermano de Elvio Romero. ¿Cómo que se llamaba el hermano de Elvio Romero, mi querido Ale? Roberto Romero. Roberto T. Romero, exactamente. Roberto Romero fue el único que escribió un libro bastante interesante con muchos datos al respecto del himno nacional. Entro al libro, desmenuzo, como se dice, ¿verdad? Y me encuentro con algunas incongruencias, ¿verdad? Como por ejemplo, Roberto T. Romero, él había una corriente, vamos a decir, filosófica en el tiempo de Romero, en los años 80 aproximadamente, que era de una corriente, vamos a decir, francista. Y él le atribuye al doctor Francia un himno nacional en guaraní, ¿verdad? Y dice el himno nacional, el primer himno nacional fue en guaraní, ¿verdad? Entonces yo investigo al respecto de eso y también me encuentro con qué se basó él, porque él dice en el auto del 20 de julio de 1800 tanto, no sé qué cuánto, el doctor Francia, y busqué en el Archivo Nacional y ese dato no existe. Hablé con el director del Archivo Nacional, no, eso nunca existió. Pero él en su libro muestra una letra de Tapurajé, algo así se llamaba, en guaraní. Pero él lo que no dice el contenido de eso, porque era una carta que le había escrito, estamos hablando de 1912 aproximadamente, le había escrito Gómez Freire Esteves, un político brasilero, de origen brasilero, y a Manuel Gondra. Manuel Gondra, ustedes saben, famoso político liberal, nacido en Buenos Aires. Ellos discutían en 1912 al respecto del himno, porque nadie sabía cómo cantar el himno nacional. ¿Por qué no se puede cantar? Que esto, aquello. Discutían, se seguía discutiendo. Todo el tiempo se siguió discutiendo, ¿verdad? Y él, Gómez, le dice a Gondra, ¿y si probabas en guaraní? A ver si queda bien en guaraní. Entonces Manuel Gondra le escribe a Gómez Freire y le dice, mira, el guaraní es un idioma muy difícil, muy obsoleto prácticamente, pero voy a cumplir con tu pedido. Y él escribe la letra de A los pueblos de América, de Acuña Figueroa, en guaraní, le traduce en guaraní. Y en otra carta le dice, Manuel Gondra le dice a Gómez Freire, y aquí también te paso el himno del viejo López, y le pasa en guaraní. De eso se agarra Roberto T. Romero y dice el himno era en guaraní. Pero él lo que estaba haciendo era una traducción, porque en la primera le había hecho la traducción de la Acuña Figueroa, y después le estaba contando, mira, acá también te paso el himno del viejo López, pero traducido mal que mal, porque Manuel Gondra tampoco es que manejaba también el guaraní, mal que mal, porque traducido al guaraní. ¿De qué letra estamos hablando? Estamos hablando de una letra que se publicó el 3 de mayo de 1845.
1845, en la sección variedades del periódico El Paraguayo Independiente de don Carlos Antonio López, en la sección variedades, dice himno nacional paraguayo. Y la letra dice: nuestros brazos, nuestras vidas, a la patria son debidos, no serán. Viva nuestra independencia, nuestra patria gloriosa, bla, bla, bla. ¿Verdad? Yo investigo al respecto de quién pudo haber escrito eso, ¿verdad? Y yo llego a una conclusión de que el propio don Carlos escribió esa letra. Algunos dicen que pudo haber sido un tal Anastasio Rolón. Anastasio Rolón, lo citan a Anastasio Rolón en la época de Francia, lo citan en la época del Mariscal, o sea, Anastasio Rolón por lo menos tenía 100 años por ahí, ¿verdad? Hay una leyenda, siempre hay una pequeña leyenda y de eso se basan y van armando historietas, ¿verdad? Con respecto a eso. Pero yo me encuentro con el escudo nacional actual, dibujado por el propio don Carlos Antonio López. Eso está en el archivo del Ministerio de Defensa Nacional. Y él dice, le dice al que le dibujó mejor, conforme, o sea, ok, perfecto. Ese escudo que es, ustedes saben que el escudo no eran dos escudos, era uno solo, ¿verdad? Que tenía el sol brillando, tenía una estrella. Anteriormente, en la época de doctor Francia, teníamos una estrella de 6 puntas. En la época de don Carlos, a partir de 1842, tenemos una estrella de 5 puntas. Aparte del sol, la estrella, el gorro frigio, la pica, ¿verdad? Ustedes saben que es un palito que está el gorro. Ustedes saben lo que simboliza el gorro y la pica, ¿verdad? Que somos un pueblo, vamos a decir, manso, porque la pica está escondida en la punta y se basa en la soberanía, en el gorro frigio, que dice: si intentan sacarnos el gorro o nuestra soberanía, se encontrarán con nuestras armas, ¿verdad? Aparte el león, la palma y el olivo, ¿verdad? Bueno, eso dibujó el propio don Carlos el 27 de noviembre de 1842, 2 días después de la Asamblea Nacional que lo nombraron al consulado a don Carlos y a Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Entonces, él dibuja el escudo, él iguala los colores de la bandera y el texto de esta letra que dice: el león del Paraguay rugirá fiero y sangriento, está hablando de ese escudo que él hizo. Mira, habla de la independencia porque si hablamos un poco, si podemos retrucar con respecto a la época de doctor Francia, el doctor Francia no hablaba de la independencia. Para el doctor Francia, la independencia era una cosa dada, o sea, no, ni hablar de eso. Pero, sin embargo, don Carlos se esmeraba porque todos los países le reconozcan la independencia, etcétera, etcétera, y su eslogan era independencia o muerte. Entonces, viva nuestra independencia. Todo está relacionado con el sentir, con la idea que tenía don Carlos. Por ende, a ese himno lo ubicamos en 1842 en la fiesta nacional del 25 de diciembre de 1842, en que el pueblo salió a jurar la independencia. Ustedes saben, nosotros tenemos pueblos, tenemos calles con el nombre de 25 de diciembre, pero no es por el nacimiento de Jesús, sino por el nacimiento de la patria. Es interesante cómo él, obviamente que éramos un pueblo totalmente católico, relaciona el Estado con Dios, ¿verdad? Entonces, el 25 de diciembre nació Jesús, el 25 de diciembre nació la patria. Entonces, por eso, la calle que nosotros tenemos no es por Jesús, sino por la jura de la independencia de 1842, en que todo el pueblo salió a jurar en las plazas, ¿verdad? A ese himno yo también le ubico una música, ¿verdad? Que es la que nosotros hoy conocemos como Campamento Cerro León. Encuentro también
en mi propio archivo una partitura que era de Remberto, que me había obsequiado la hija de Remberto, porque yo estudié piano con la hija de Remberto Jiménez, y ella me obsequió una partitura que me dijo, este era el himno en la época de Doctor Francia. Y dice, himno primitivo. Remberto Jiménez tenía mucha información, pero él muchas cosas no contaba. Él tenía muchas cosas porque él tuvo acceso a todas las bandas militares y él fue recabando informaciones con respecto al himno nacional, y él tenía esta partitura que dice himno primitivo, y en uno de los recortes periodísticos me encuentro con una letra que dice el himno a la independencia, que dice, venid paraguayos, venid a celebrar nuestra independencia, nuestra libertad, que calza en esa música que el doctor Francia, que yo había recibido de Yalía Jiménez de Ocampo, de la hija de Remberto. Con respecto al himno nacional, y vamos a entrar al tema que dicen que don Carlos estaba buscando un himno. Yo refutando prácticamente muchas cosas con respecto al himno nacional, buscando información, accedí a la Universidad de Oxford, al archivo de la Universidad de Oxford, y pregunté, ¿quién compuso el himno nacional paraguayo? Y Oxford me respondió, gracias a la Biblioteca de París, que me hice muy amigo de la gente de la Biblioteca de París, y ellos me dieron, bueno, Oxford tiene que tener, sí. Si Oxford no tiene, ya nadie tiene. Y me dice Oxford, o fue Cavedani o fue Dupuis. Ellos tenían esos datos. ¿Por qué Cavedani y por qué Dupuis? Porque Dupuis se sabía que había escrito el himno nacional, había compuesto la música del himno nacional. Ustedes conocen la Quinta Avenida, que se llama Francisco Acuña Figueroa y Francisco Dupuis. Letra y música del himno nacional. En las épocas de la posguerra, ahí como decía en ese recorte en 1902, usted le está sacando la paternidad a Francisco Dupuis, al que hizo la música del himno. Usted adulteró la música del himno, ¿verdad? Pero lo que hizo Cavedani no es que adulteró la música del himno, sino que cambió la música del himno. Sacó la música de Dupuis. Entonces, yo me voy a volver a 1845, en que si don Carlos estaba buscando un himno, en 1845 él publica en la sección Variedades, Himno Nacional Paraguayo. Él publica en Variedades porque ya era una cuestión dada. Eso ya se sabía. Eso era el himno, seguramente, en 1842. Viva nuestra independencia. En 1845